grabaditas y después las subo. No. Sí, estoy grabando ahí. Ah, perfecto. Ahí ya dice recording. Bueno, le agradecemos a Dami que nos acompaña la tarde de hoy para tomar el anteúltimo. El próximo domingo están terminando las escuelas bíblicas, así que a la mañana vimos el anteúltimo capítulo ya de Nehemías, que es el estudio que veníamos haciendo. Recién estuvimos varios de ustedes capaz que estuvieron en la escuela bíblica, donde estuvo el último Zoom de los niños hace un rato, así que le agradecemos a Dami que hace un ratito cortó con la de los niños y ahora está con nosotros. Y el domingo que viene, a diferencia del resto, donde se fueron viendo temas y cerraba el tema, esto es la vida de Jesús, que vienen ya hace un tiempo y va a seguir un tiempo, porque nada, es larguísima. Y fíjense que recién vamos por la selección de los 12, así que lo que queda por delante todavía. Así que le agradecemos a Dami que haya venido, tenemos una oración y ya lo dejamos a él para que dé lo que Dios puso en su corazón. Oramos. Padre Dios que estás en los cielos, gracias porque podemos separar un momento. En un día precioso podemos separar un momento y en vez de irnos a una plaza, en vez de estar al aire libre, en vez de estar en familia, en vez de estar merendando algo en otro lugar, separamos un momento para escuchar lo que vos tenés para decir a nuestros corazones. Y venimos estudiando acerca de la vida de Jesús y en cada una de estas reuniones que tuvimos vos hablaste a nuestros corazones y no nos defraudaste. Tu palabra habla y siempre podemos sacar algo para aplicar y algo para poner en práctica y algo para mejorar, algo donde nos podamos mirar a un espejo y ver las imperfecciones que tenemos y ponerlas a tus pies e intentar mejorar y perfeccionarnos y cada día ir mejorando de acuerdo a lo que tu palabra indica. De manera que te pedimos ahora que otra vez más lo hagas, que otra vez hables a nuestros corazones, que otra vez más nos muestres esas imperfecciones. Te pedimos que no nos distraigamos con mensajes en la computadora, con carteles, con audios, con ruidos, con lo que sea, que no nos distraigamos y que podamos prestar atención a lo que vos tenés para decirnos. Y que no sea Dami el que hable, sino que seas vos a través de Damián. Te lo pedimos y te lo agradecemos desde ya en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo les va? Bien. Entiendo que se ve y se escucha. Sebi, pulgar arriba si es así. Avanzamos entonces. Buenas tardes. El tema propuesto en este estudio que continúa y en este día es la muerte de Juan el Bautista. Es el pasaje de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En nuestras Biblias va a figurar seguramente muerte de Juan el Bautista. Nosotros vamos a verlo más o menos en dos planos, porque por un lado el relato es ese, la mayoría de los versículos cuentan el asesinato, entre comillas, de Juan el Bautista, pero también hay un porqué y hay un para qué, está la provisión de Dios detrás de todo esto y también lo vamos a ir quizás implícitamente viendo y destacando a lo largo de esta charla. Como siempre digo, en las clases que pude compartir también anteriormente, siempre propongo esta pequeña metodología de estudio en dos pasos. Primero, ver qué dice el texto, leer la Biblia, estudiarla para ver qué dice la Biblia, no qué quiero que me diga o qué me conviene que me diga, sino tratar de estudiar fielmente y de manera general, porque no es un estudio profundo y detallado, pero en segundo lugar, tratar de ver la Biblia aplicada, ¿no? Ver qué nos quiere decir Dios a nosotros. Y estoy convencido, y como recién Sebastián decía, no es el que está acá adelante, no es Damián el que está hablando, es Dios, y Dios a cada uno nos dice al corazón lo que necesitamos escuchar. Y esa es la idea también de este segundo paso, ¿no? Ver qué reflexión, qué aplicación, qué enseñanza Dios nos muestra a cada uno. A modo de contexto, este contenido se lo saqué a Sebastián del domingo pasado, les va a resultar familiar. Estamos viendo este recorrido cronológico en el Evangelio y vemos cómo el Señor confronta a sus discípulos diciéndole
La mies es mucha y los obreros son pocos, rueguen para que el Señor envíe obreros a la mies. Y muchas veces el lamento es decir, uy, hay pocos, ¿cuánta que es la mies si hay pocos? Pero nunca nos detenemos a pensar que no oramos. Quizás también es momento de empezar a rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Elige los apóstoles, que los elige para que estén con él, y para enviarlos a predicar, los envía a predicar, y este punto es crucial, que lo vieron el domingo, anticipa el Señor que predicar será y es problemático. Después vimos un poco, digo porque me vi en YouTube, Sebastián tiene un canal, pueden repasar todas las clases que se van desarrollando y se van subiendo. Vimos entonces que servir tiene su recompensa. Y entonces, yendo al pasaje que nos toca hoy, pasaje asignado de Juan, de Marcos 6, 14 al 29, vemos que anteriormente al suceso que vamos a leer, los 12 discípulos son enviados a predicar. El nombre de Jesús comienza a ser famoso y Herodes entra en una gran confusión. Alto. ¿De qué Herodes estamos hablando? Bueno, ya lo deben haber estudiado, pero por las dudas refrescamos que tenemos varios tipos de Herodes, pero les menciono solamente 3 que vamos a encontrar mucho en la Biblia. Herodes el Grande, Herodes Antipas y Herodes Agripa. Este que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy, es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan en Navidad, o en el nacimiento del Señor, cuando Herodes manda a matar a todos los niños? Ese es el grande. El de hoy es Antipas, el hijo. ¿Sí? No vamos a profundizar porque parece 100 años de soledad hablar de los Herodes, entonces vamos a limitarnos a dejarlo ahí. Entonces, el nombre de Dios es proclamado, la fama de Jesús se extiende, Herodes se confunde y cree que Juan resucitó y recuerda que mató a Juan. Entonces, el relato de hoy no pasó en el momento que, digamos, que se envía a los 12 discípulos. Los 12 discípulos van a predicar, ¿sí? Herodes escucha la fama del Evangelio y piensa que Juan resucitó. Resucitó el que yo maté. ¿Cuándo? Hace tiempo atrás. Entonces, y nos encontramos con este paréntesis en la historia de la narración del asesinato de Juan el Bautista. Simplemente para saber dónde estamos parados menciono todo esto. Vamos entonces a leer Marcos 6, del 14 al 29, lo vamos a leer de corrido y después vamos a ir profundizando un poquito en el estudio. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan, voy a agregar algún énfasis para que podamos meternos en la historia, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Muy supersticioso era Herodes. Otros decían es Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Y al oír esto, Herodes dijo, no, este es Juan, el que yo decapité, resucitó de los muertos. Pongo este énfasis porque vamos a hacer una reflexión específica en base a esto después. Y acá está la narración de Marcos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, lo van a encontrar o en algún libro o en otro evangelio como Salomé. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Imagínense el contexto de muchas personas
personas de alto rango, mucha comida, mucha bebida, mucho grito, mucho desorden, ¿sí? Imagínense esa situación. Entonces, la danza que hizo agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. No sabemos si era literal o si es una expresión. En el libro de Esther, cuando Esther habla con el rey, le dice una expresión de estas características. Pedime lo que quieras que te doy hasta la mitad de mi reino. Puede ser literal o no. Lo cierto es que acá hay una voluntad de parte de Herodes de darle lo que quiera a la hija de Herodías. Eso es importante resaltar. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. 4 ejes vamos a estar desarrollando y para que nos acompañen el estudio de este pasaje. En primer lugar, vamos a ver la demanda del pecado. Esto está en los versículos 16 al 20. En segundo lugar, vamos a ver la debilidad de Herodes, versículos 21 al 24. En tercer término, vamos a ver el desenlace de Juan, versículos 25 al 29. Y en cuarto lugar, vamos a estar viendo el desarrollo del Evangelio. Y esto está en los versículos 14 y 15. Sería lo primero, pero lo vamos a dejar para lo último. Bien, seguimos. Tardé un poquito porque la veo a Vivi que anota, no sé si está anotando esto. En primer lugar, entonces, demanda del pecado, versículos 16 al 20. Yo los menciono, no lo vamos a releer, si después lo pueden releer tranquilos. ¿Qué sucedía? Juan confrontaba a Herodes por hacer algo contra la ley y contra Dios. Juan demandaba el pecado. Juan confrontó a Herodes siendo o teniendo la personalidad o el rango que tenía, lo confrontó y le hizo notar su pecado. No te es lícito casarte con la mujer de tu hermano. Y noten qué detalle, es encarcelado no por transgredir la ley, sino por hacerla cumplir. La ley mosaica propiamente dicha. Y noten cómo, si bien está implícito, el pecado es contrastado con la Biblia. ¿Por qué? Porque Juan no le dice, o no tenemos registro de que diga, porque dice en tal lugar tal cosa, pero si le dice no te es lícito es porque ambos sabían qué es lo que era lícito, ¿se entiende? Entonces, implícitamente podemos darnos cuenta de que hay un patrón, que es la Biblia, que es la ley, y que eso es lo que no estaba cumpliendo Herodes. Entonces, les leo simplemente el versículo de Levítico 20:21, lo busco yo, no lo busquen ustedes. Dice, si alguno toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano. ¿Sí? Está escrito en la ley, está escrito específicamente en Levítico. Y Juan le demanda a Herodes el pecado con la siguiente secuencia. Lo hace de manera personal, lo hace de manera privada y lo hace con la palabra. Y algo que está en el tiempo verbal, que para un domingo a la tarde no lo vamos a profundizar, pero cuando Juan lo reprende, lo hace, el enfoque del verbo es constantemente, constantemente. Y al estar encarcelado Herodes y al escucharlo de buena gana, al estar encarcelado Juan y escucharlo de buena gana Herodes, como dice el relato, muchos historiadores coinciden en que estaba encarcelado en el mismo palacio y que Herodes lo mandaba a llamar.
Y uno puede llegar a la conclusión de que cada vez que Juan iba a la presencia de Herodes, le decía, acordate, vos estás en falta, vos estás en pecado, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esto ponía furiosa a Herodías. Pero dejando el contenido de estudio de lado, es una muy linda reflexión para que nosotros podamos desarrollar nuestro ámbito de aplicación y que también lo dice en Mateo. Confrontar el pecado de esta manera, de manera personal, de manera privada, pero también recurriendo siempre a la palabra, ¿sí? Y noten también la fidelidad a Dios de parte de Juan. ¿Por qué? Porque demandaba el pecado, sea quien fuere que peque. Recuerden que cuando Juan bautizaba, él decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Independientemente de quién, Juan demandaba el pecado. Y en este caso, a pesar de quién era la personalidad que tenía delante, demandó también el pecado. Último que anoté ahí, que no daba un mensaje adaptado. Bueno, como es el rey, yo estoy, no es el rey, es un gobernador de turno, lo vamos a ver después. Yo estoy encarcelado, capaz que si diluyo un poquito el mensaje y le doy palabritas suaves que le gusten a su oído, a lo mejor tiene piedad de mí, me libera. No, nada de eso. Vos estás en pecado, vos no podés estar con la mujer de tu hermano, no te es lícito, estás ofendiendo a la ley y a Dios. Así era Juan confrontando y demandando el pecado. Primer lugar, demanda del pecado. Segundo lugar, debilidad de Herodes. Y vamos a tratar sin querer ser psicólogos, ¿no? Pero vamos a tratar de ver cómo era la personalidad de Herodes y el riesgo que corría su gobernabilidad por tener una persona de esta envergadura. ¿Por qué hablamos de que era un hombre débil? Por varias cuestiones. En primer lugar, por la culpa. Sabía lo que hizo, sabía que lo que hizo estaba mal. Y, entre comillas, lo que leímos recién, es Herodes el que dice, Juan el Bautista resucitó de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Tiene culpa. Este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Humanamente podríamos agregarle, me va a venir a buscar, ¿no? Es la culpa actuando. Nunca se olviden cuando el Señor está en la cruz, que dice, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Y Herodes tenían claro lo que hizo y tenían claro que lo que hizo estaba mal. Y nosotros también muchas veces cuando nos equivocamos sabemos lo que hacemos y gracias a Dios que sin embargo tiene misericordia de nosotros. Culpa, en segundo lugar, egoísmo, ¿sí? Encarceló a Juan por una protección propia. Dice que el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. Y leemos en el pasaje que quería salvaguardar la vida de Juan al tenerlo en la cárcel. Y es en parte así y en parte no. Y ahí tenemos que meternos en el contexto político y social. Herodes tenía que quedar bien con todos. Si mataba a Juan, que finalmente lo hizo, corría mucho riesgo de que se le genere una revuelta social. Entonces lo encarcelo. Y al mismo tiempo no se me viene encima mi mujer, que lo quiere matar. Y al mismo tiempo sus discípulos pueden seguir predicando, aunque él no. ¿No? Entonces vemos una actitud y es un comportamiento muy político el de ser totalmente egoísta. Culpa, egoísmo, temor. Mirá, temía al pueblo y a que se le genere un motín o una revuelta. Temía a su propia mujer. Temía a Juan, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo. Entonces ahí anoté que al tener temor de todo, demarcaba que no tenía temor de Dios. ¿Sí? Y en las reflexiones finales vamos a hablar un poquito acerca del temor. Era inseguro, en cuarto lugar. Necesitaba probar su poder. Y le juró, todo lo que me pidas te daré. Mira, lo vamos a juntar. Era inseguro y tenía una falsa superioridad porque él se proclamaba rey y era tetrarca, era un gobernador, tenía a cargo algunas provincias. Entonces, él le dice, todo lo que me pidas te voy a dar, hasta la mitad de mi reino, dice. Ahora te llevo a la situación, como lo dijimos antes. Imagínate la mesa larga,
la vajilla costosa, los sirvientes, las personas que estaban convidadas de un muy alto rango. Y él necesitaba, Herodes era una persona que necesitaba sentirse superior, que necesitaba hacer algo él para reconocer su poder, porque evidentemente no podía esperar que se lo reconozcan los demás. Entonces, vemos que tenía culpa, que era egoísta, que no tenía temor de Dios, tenía temor de todos los demás, que era inseguro, que tenía una falsa superioridad. Esta es una radiografía de la personalidad de Herodes. Entonces, Herodes, ¿qué eligió? Eligió decapitar a Juan para no, entre comillas, desdecirse, para quedar bien y para fortalecer su propio nombre. Fíjate que dice, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, que eran todas personas de alto rango, no quiso desecharla a la hija de Herodías. Y enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Eso solamente lo hace una persona débil. Mira, te pongo otros dos ejemplos. Pilato, Marcos 15:15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús lo entregó para que fuera crucificado. Todos los días tenemos que tomar la decisión de si salvamos nuestra reputación o dejamos que la reputación de Dios crezca y la mía disminuya. Eso es lo que hizo Juan. Es necesario que yo me achique para que él crezca. Bueno, Pilato, Herodes eran personas que querían crecer ellos. Y como querían crecer ellos y querían gloria para ellos, no estaban dispuestos a reconocer el poderío y darle la gloria a Dios. Otra característica débil de otro personaje, el diablo, que dice en Mateo 4, 8 y 9, que otra vez le llevó el diablo al Señor a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sí? Nada era de él, todo lo ofrecía. Tenía la misma actitud que Herodes, que vemos también en Pilato. El mal trabaja en algún punto así. En segundo lugar, entonces, la debilidad de Herodes. ¿Sí? Vimos en primer lugar la demanda del pecado, en segundo lugar, la debilidad de Herodes. En tercer lugar, el desenlace de Juan, versículos 25 al 29. Fíjense el versículo 24 que dice, anterior a esta sección, que la hija de Herodías le dice, ¿qué pediré? Y ahí el término griego en original apunta a que la madre es el sujeto de la acción. ¿Sí? Dice, pedía o qué pedía o qué pedirá. Está en voz media y sin profundizar resaltamos esto. El sujeto de la acción es la madre. Entonces la hija acude a quien están, en definitiva, dirigiendo todo detrás de escena. Y esto muestra, y destaca el pasaje, el poder destructor que tiene el rencor en las personas. En esta ocasión lo vemos en una mujer, pero tranquilamente lo podemos generalizar porque pasa en una mujer y puede pasar en un hombre también. El rencor puede generar mucho daño y lo vemos reflejado en este pasaje. Si ven el versículo 26 y 27, van a ver que el que es justo y piadoso sufre injusticia y falta de piedad. Ahí puse justo e injusticia con el mismo, digamos, con la misma señalética, con el mismo color, y piadoso y falta de piedad también subrayado, van en consonancia. El que menciona la Biblia que era justo y piadoso sufre injusticia y falta de piedad. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Y quien en teoría o supuestamente o se hacía proclamar rey, no pudo contener esta situación y vemos una vez más la debilidad del rey Herodes, porque tranquilamente podría hacer uso de sus facultades, de su competencia como gobernador para, si me permite la expresión, para pararle el carro a la chica, para decirle, no, esto no lo vamos a hacer. Podría haberle dicho, yo te ofrecí mi reino, no te ofrecí nada en particular.
pero este rey evidentemente no pudo contener la situación. Le ganó el poder sobresalir él, resolver la situación y que todos piensen bien de él sin medir las consecuencias del asunto. El jueves hablábamos de las palabras y anoté ahí el primer punto, como que en algún plano Herodes se transforma en esclavo de sus propias palabras. Habló de más y después tuvo que cumplir con sus juramentos, como decíamos, como leíamos en el pasaje. Y también es para resaltar la inteligencia de Herodías. Que sea mala no quiere decir que no sea inteligente una persona. Y fíjense que el pedido es urgente, es algo que hay que cumplir en el momento, no sea cosa que después Herodes se arrepienta. Estaba todo calculado, ¿sí? Entonces quería que la situación se resuelva ahí. Pedile la cabeza, pedísele delante de todos, exponelo y que te lo haga ya. Y recién lo digo, ¿no? Estaba todo muy fríamente, como solemos decir, calculado por Herodías. Y Dios, hermanos, Dios nos libre de ser así y de tener esta actitud del corazón en lo que hace al daño que se puede y al efecto que se puede producir en los demás. El versículo 28 demuestra cómo es un corazón homicida, tanto en Herodes como en Herodías. ¿Sí? No pudieron lidiar con esta situación de saber que iban a quitarle la vida a una persona. Y al final del versículo, el 29, dice que los discípulos de Juan, de manera, podemos decir, muy respetuosa, buscan el cuerpo para darle sepultura. Y por Mateo 11:2, sabemos que mientras Juan estaba encarcelado, era visitado por los discípulos. Vamos a leerlo. Les pido si lo buscan. Mateo 11. Dice 11:2. Dice que al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otros? Y después está la respuesta de Jesús, que le dice a los discípulos: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan. Entonces, mientras estaba encarcelado, y algún historiador dice que era, entre comillas, un privilegio que tenía Juan, mientras estaba encarcelado recibía las visitas de sus discípulos, a quien seguía instruyendo, y son esos discípulos, esos seguidores, los que después le dan, se deduce que después le dan la sepultura a Juan. Desenlace de Juan. En cuarto lugar, el desarrollo del Evangelio. Los primeros dos versículos, nosotros lo vemos a lo último, pero esto lo vemos en los primeros dos versículos, 14 y 15. El nombre de Jesús era famoso. ¿Sí? Las personas que salen a predicar generan que se multiplique el nombre del Señor, las cosas que el Señor hacía, el poder que se desataba de parte de Dios. Y empiezan las preguntas. Algunos dicen que son Elías, otros que es el Mesías, otros que es alguno de los profetas. Entonces, en medio de esas dudas, yo la pregunta que me hacía es: ¿por qué todos ven lo mismo? Bueno, evidentemente anunciaban un mismo mensaje. Y eso es lo más lindo de la Biblia, que tiene un mismo mensaje, que tiene el mismo mensaje de salvación y el mismo mensaje de perdición para todos. Y sabemos que si venimos a Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados, somos salvos, tenemos salvación. Jesucristo nos salva. Y eso es lo llamativo imagínense el pueblo en ese momento, piensan en quién será, y claro, tanto Elías como los profetas, como el mismo Mesías, decían lo mismo, tenían el mismo mensaje. Hoy, y gloria a Dios por eso, tenemos el mismo mensaje. Juan finalmente muere por demandar el pecado,
pero también muere por ser fiel a Dios, y esté quien esté, de turno, si me permiten, la palabra de Dios permanece para siempre y va a permanecer para siempre, independientemente de las personas. ¿Por qué? Porque el mensaje es el mismo y el poder de la palabra de Dios siempre va a ser el mismo y va a estar actuando y operando para salvación. Algunas reflexiones. Vimos en primer lugar la demanda del pecado, en segundo lugar la debilidad de Herodes, en tercer lugar el desenlace de Juan, y en cuarto lugar el desarrollo del Evangelio. Sería el paso 2, ¿qué me dice Dios a mí? ¿Sí? Algunas reflexiones después de haber hecho un estudio de manera muy, pero muy general. Demandar el pecado de manera personal, privada y de acuerdo a la palabra. Fortalecemos este concepto que es tan necesario también en nuestros días. Demandar el pecado, hacerlo con el mejor tino, pero hacerlo de manera privada, de manera personal y de acuerdo a lo que dice la Biblia. Número 2, cuando el pecado es demandado, no esperemos que haya amor del otro lado. Y esto no aplica solo a los cristianos, esto aplica a los no cristianos. Cuando uno demanda el pecado, podemos no garantizar, pero podemos decir que muchas veces no va a haber una buena respuesta del otro lado. ¿Por qué? Porque vieron que está ese dicho que repetimos a veces sin pensar de que la verdad no ofende. No, la verdad ofende. Jesucristo es la verdad y Jesucristo te dice que sos pecador. Y eso ofende. Entonces, cuando el pecado es demandado, no esperemos que haya amor del otro lado. 3, decir lo que la palabra establece puede ofender, pero es siempre mejor ser fiel a Dios. Siempre es mejor ser fiel a Dios. Y cuando uno dice lo que la palabra establece y uno confronta el pecado y quizás no cae bien, van a pensar mal de mí, que es lo que no estaba dispuesto a hacer Herodes, pero sí estaba dispuesto a hacer Juan. Juan decía, no importa, yo no quiero que me quieran, yo quiero hacer quedar bien a Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Bueno, hay que decir lo que la palabra establece, hay que decir la verdad con toda la verdad. Y quizás va a ofender, pero siempre es mejor ser fiel a Dios. Quizás no hay gloria para mí, pero ese no es el objetivo es que Dios sea glorificado. Nos lleva esto al cuarto punto. Día a día decido si resguardo mi reputación o la reputación de Dios. Y en quinto lugar, quien no teme a Dios, teme a los hombres, y quien no teme a los hombres, teme a Dios. Que podamos ser siervos, hijos de Dios que teman a Dios. Y quiero capturar nuevamente si me permiten, un mal concepto, porque se dice muchas veces que el temor a Dios no quiere decir tenerle miedo a Dios. Y está bien. O sea, el temor a Dios es ser consciente de la presencia de Dios, es respetar al Señor, es ser reverente al Señor, es tenerle miedo a pecar, como hemos aprendido alguna vez. Y si bien podemos decir que no es tenerle miedo a Dios, en parte sí es tenerle miedo a Dios, porque Dios es fuego consumidor y no hay que jugar con Dios. Por eso Pablo dice, ¿qué van a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Entonces, cada vez que hablamos del temor de Dios, siempre pensamos, por supuesto, en este aspecto del temor, y está bien, de ser reverentes, de ser conscientes de su presencia, de tener la precaución de no ofender a Dios, y está bien, pero no nos olvidemos que Dios es fuego consumidor también. Entonces, un poquito de miedito nos debería dar, ¿no? A eso apunto con la reflexión esta. A modo de conclusión, a partir de que Jesús aparece en escena, la tarea de Juan termina. Les leo Juan 3:30. Dice, es necesario que, antes lo dijimos de memoria, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y a medida que empieza a aparecer Jesús en escena, se va, entre comillas, apagando el rol protagónico de Juan el Bautista. Juan tenía bien claras
las cosas. Mientras Juan estuvo hasta el momento en donde por la provisión de Dios dejó de estar en este mundo, Dios siempre protegió a su siervo y Dios siempre protege también a sus siervos. Pero terminamos con estos dos versículos que muestran la realidad de Juan y que también nos marcan un poco a nosotros cómo es esta vida en donde va a haber contradicción, en donde va a haber sufrimiento cada vez que anunciemos el Evangelio, como les pasó también a los discípulos en el contexto. Dice 2 Timoteo 2:3, Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muchas veces la vida del cristiano es una vida de sufrimiento, es una vida de resignación propia, de pérdida de intereses propios, y es una vida en donde más buscamos que avance el reino de Dios y más podemos encontrar contrariedad y sufrimiento. Lucas 9:23, Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este texto está en todos los evangelios, pero a mí me gusta solamente el de Lucas. No se trata de gusto la Biblia, claramente, pero me gusta el de Lucas porque dice, tome su cruz cada día. Y quizás algún día no te negaste a vos mismo. Bueno, al otro día tenés una oportunidad y cada día es nuevo para poder negarnos a nosotros mismos y entregar nuestra vida de lleno al Señor. Como conclusión final, vale la pena darlo todo por la causa de Cristo. Eso es lo que hizo Juan el Bautista, ese es el mensaje que nos deja. Tenemos el relato de su asesinato, pero también tenemos indirectamente un gran mensaje para nuestro corazón y es también el deseo nuestro en esta tarde que Dios a cada uno nos haya podido decir lo que necesita, lo que nuestro corazón necesita escuchar. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y continúa Sevi. Gracias, Dami, gracias por este mensaje. Realmente me ponía a pensar mientras hablaba Damián que si se ponen a pensar, sí, o sea, el tomar su cruz, Juan tuvo que tomar su cruz porque lo que yo pensaba es, él estaba en la cárcel y tenía que hablar en contra de la única persona que lo podía sacar. O sea, se podría haber quedado callado diciendo, bueno, hay tantos pecados en el mundo, no digo nada para no salir. Sin embargo, su mensaje era hablar en contra del pecado, y hablar en contra del pecado era ir en contra de lo que estaba haciendo. Si se acuerdan, les hago un ejercicio. No dijo nada Damián, no sé si porque no lo sabe, o nunca se dio cuenta o qué, pero si tuviéramos que hacer el ejercicio que hacía antes Adrián de la canción, ¿qué canción se les viene a la memoria? ¿Ninguno tiene la canción? Vamos. Vivi. Vivi, ¿la tenés, Vivi? ¿No? La canción de Chayanne, Baila que ritmo te sobra, baila que bailame, dicen que está basada en esto. De hecho, lo que dice es, ay, 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 tú bajaste desde el cielo, que sería Juan, ay, 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 mira niña, que la niña era la que bailaba. O sea, después cuando la escuchen, van a ver que lo van a relacionar con la cita esta. No la dejamos como la canción de la semana, como algo bueno, sino como dato de color. Así que cuando escuchen después a Chayanne, el baila que ritmo te sobra, baila que bailame, les va a venir a la cabeza la historia de Herodes, de Herodías. Gerald me decía también en la mitad, cuando Herodías como que le dice, podés pedir hasta la mitad de tu reino, y viene tu mamá y te dice, pedí la cabeza. Dale, mamá, déjame pedir algo más copado. Déjame pedir un anillo de oro, unas vacaciones en Cancún. No, le dijo, pedí la cabeza y pedíla ahora, que la traiga ahora delante de todos. Así que nada, mil gracias, Dami. Le voy a pedir a Esteban Cruz si tiene una palabra de oración y después charlamos unos minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Oramos. Padre amado, queremos agradecerte una vez más porque nos estuviste hablando a cada uno de nosotros, Señor. Así como Juan termina su vida en esta tierra, pero también, Señor, tu Hijo era el que iba creciendo. Y ese era el propósito, de que tu Hijo nos venga a buscar a cada uno de nosotros para hacernos salvos y para que hoy podamos llamarte Padre. Por eso estamos agradecidos. Gracias porque también pudo compartir este mensaje, Señor, con cada uno de nosotros. Seguramente tú lo estuviste hablando primero a él.
Por eso te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo los maté con el dato, eh? Después van a escuchar la canción, cómo va subiendo la Estaba adrenalina a riendo. tu cabeza, ¿eh? Hasta que